Miércoles, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Querido don Pepe, ¿cómo estás? Aquí estamos, Joaquín. Me gusta verte, ¿cómo que estamos? Claro que estamos. Joaquín, Roy, aquí seguimos y seguiremos. René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Joaquín. A ver, don Pepe, una provocación porque tenemos que ir a un corte. ¿Cómo no, Joaquín? Mira, llevamos 12 días de campaña y Presidencia trae perdida la agenda. Trae perdida la agenda porque no la ha podido fijar él. La agenda se la ha fijado la oposición con su discurso desde el día primero y la realidad con los resultados cada vez más a la vista y más tristes del sexenio. Bien, voy a un corte y continuamos. Pero tuvimos un problema técnico que no pudimos resolver. Entonces, ¿que el presidente ha perdido la agenda de la conversación? Sí, Dice don Pepe. Normalmente inicio contradiciendo a Pepe. Hoy voy a estar de acuerdo contigo, Pepe. Nomás agregaría algo. Efectivamente, el presidente ha perdido la agenda, pero no porque no haya intentado ponerla. O sea, sí ha intentado. El asunto del golpe técnico es un asunto que tendríamos que discutir porque es tema de agenda. O sea, es muy fuerte. Es una de las relaciones más graves y riesgosas que ha hecho. Y hoy lo confirmó. O sea, es un tema que tendríamos que discutir por la importancia que tiene, pero la gente no lo está discutiendo. Eso. También el asunto de que si se quedan sin empleo, si cierran Cadereyta, también es un tema, ¿no? ¿Qué hacer con las refinerías si tendríamos que estar? Pero el asunto de la inseguridad, Guerrero, el secuestro del periodista, levantón del periodista, son temas tan graves porque evidencian lo que realmente está pasando en México. El agua. El agua. La falta de medicinas. Son temas de los que él no quisiera que se discutiera en proceso electoral. En campaña electoral, que si hubiera discutido antes a ver cómo sale, pero en proceso electoral a días de la elección quisiera que no se estuviera discutiendo. Sobre todo lo de la inseguridad y el asunto de Guerrero, porque a ver, si podemos ver, hay muchas zonas que hay ingobernabilidad. Pero Guerrero, cuando vemos lo de las extorsiones en Acapulco, cuando vemos el asesinato del joven de Ayotzinapa con las mentiras de las autoridades alrededor cuando vemos al clero poniendo de acuerdo a dos grupos criminales para que ya no se peleen, ¿no? Y el gobierno les da concesiones a los grupos criminales. Cuando vemos eso ¿quién manda ahí? O sea, ¿quién manda ahí? ¿No? Cuando vemos el candidato a senador bailando, ¿no? Cuando vemos ¿qué pasa en Guerrero? ¿Cómo se va a votar? ¿Por qué van a votar? ¿Por cuál es la idea? ¿Hacia dónde van? Guerrero es un estado fallido en este momento, al menos parece estado fallido. O sea, ¿no? Entonces yo sí te doy la razón, Pepe, que la realidad hoy es la verdadera opositora al discurso presidencial. A ver. Generalmente lo ha sido de manera constante para con él. Y yo retomo lo que mencionaste, Joaquín. Pero por supuesto que lo que ha declarado el presidente de que se confabulan sus adversarios con el Poder Judicial para un golpe de Estado técnico es de lo más grave que él ha declarado, aunque en otras ocasiones haya hablado de ello. Estaba yo revisando ahí una información y me encuentro con tu artículo de hace 9 meses, 3 semanas aproximadamente, de hace un año, donde justo tocó ese tema, sí, y en ese momento hablabas, bueno, ¿de qué habla, señor presidente? Te escuché el lunes y yo concuerdo con ello. Es gravísimo, Joaquín, sobre todo en el contexto en que se encuentra este país, donde se ratifica una vez más, no solamente, y yo no diría no solamente, sí, por el llamado que hace la Iglesia, por las opiniones que tiene el gobierno estadounidense, por la opinión que tiene el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por las opiniones que tienen y que se pueden contraargumentar si es necesario, pero con argumentos y no atacando a las personas, como el jefe de gobierno español o la señora Cayetana. Pero la realidad no la puedes negar, por más que tu ABC de populismo te diga que tu populismo está por arriba de todo y que tienes que polarizar y que la fake news y la posverdad te puede sacar en su realidad alterna de una realidad. No, la realidad es demasiado cruda y contundente para saber lo que estamos viviendo y lo que explicaste, Roy, y a lo que se refiere don Pepe. Sí, y por supuesto que ha perdido la agenda, don Pepe. Concuerdo. Sí, este es un esfuerzo, lo del golpe de Estado es un esfuerzo por recuperar la agenda y el discurso, ¿sí? Pero el problema es que les ganó, el problema es que lo alcanzaron ya las promesas incumplidas.
No estoy hablando de la economía porque a gritos o a sombrerazos, como diría mi abuelita, pero la economía ahí va. Sí. Porque viene de un rebote de estar hundida con la pandemia y el rebote que trae, la economía no está mal, pero sobre todo la economía informal, que va muy bien. La mayoría del empleo que se ha creado está en la economía informal. Bueno, yo no me quejo de la economía, pero me quejo de la economía, de la inseguridad. Dicen que el capital no viene donde es inseguro. No es cierto. Ve Guanajuato. Las grandes inversiones van a donde hay utilidad. Sí. Y en última instancia, si hay mucha inseguridad, el consumidor final de lo que produzca ese inversionista es el que va a pagar el costo de la seguridad. ¿Quién está pagando el costo de los asaltos a los transportes de carga en las carreteras? Los consumidores. ¿El consumidor? Todos nosotros. Esa es la realidad que está enfrentando. Va a ser difícil, pero el problema es para la oposición. Y yo quiero insistir en algo que comentamos hace rato. No creo que el futuro de la República esté en la elección presidencial. A como están las circunstancias actuales, el futuro de la República está en quién va a controlar la Cámara de Diputados. Que lo has Y el dicho Senado. varias veces tú. La prioridad es el Congreso. Esa es la prioridad. Y entonces, contrario a lo que se dice aquí en el altiplano, donde seguimos contagiados del síndrome de los aztecas, que aquí está el ombligo del mundo, no, la decisión está en provincia. En todos los estados de la República, en cada distrito, los votantes tienen que pensar qué México quieren. Quieren un México que se regrese a que el gobierno sea el que decida todo, incluyendo control las elecciones, o un México con todas sus imperfecciones democráticas, el que sean los ciudadanos quienes elijan a sus autoridades. Ese es lo que tienen que decidir los ciudadanos de provincia, los de Sinaloa, los de Veracruz y los de Chihuahua. Esa disyuntiva como la que planteas está muy difícil para el ciudadano común y corriente. O sea, ese es lo ideal, estás hablando de un mundo ideal, pero el ciudadano común y corriente está votando por un modelo o por otro modelo. Apoyo al presidente o no apoyo al presidente, quiero que siga, quiero no que siga. Es decir, está tomando una disyuntiva mucho más fácil, ¿no? Que adentro de esa vengan, que si la democracia, las instituciones, es otra cosa. El ciudadano se va por disyuntivas más fáciles y así son las campañas. De manera que en la campaña uno va a decir, voto parejo, tus 6 boletas, vota parejito. Bueno, así lo pide López Obrador Sí, siempre. esa va a ser una campaña, ¿no? Y eso sirve mucho el que no conozcas a los candidatos, que no sepas quiénes son, que ahora ya los conocen más, porque ya después de 6 años ya saben quiénes son muchos, ¿no? Pero sí, el asunto es que al presidente sí le gustaría que la discusión fuera sobre este golpe técnico, porque además, esté o no equivocado, es una discusión que puede ganar. Porque la credibilidad que tiene la gente sobre las elecciones es que normalmente piensa que hay fraude. O sea, normalmente piensa que... Normalmente no. Piensa que hay fraude. O sea, cree. O sea, no, es decir, no sabe, no ha visto. Cuando dices, oye, ¿y viste que se robaron la urna? No, pero se robaron la elección, sí se la han de haber robado. Oye, pero si tú nunca viste nada. O sea, es como cuando dice, ¿usted cree que la policía, que el tránsito pide mordidas? Sí, ¿usted ha visto que no? Ah, bueno, entonces, ¿por qué lo creo? Porque creo. Es una credibilidad y piensa que hay fraude y piensa que solo los tontos no piensan que hay fraude. Entonces, ese asunto del golpe técnico al presidente sí le da cierta verosimilitud en su discurso. Se están coludiendo para aceptar. Pero no sé en dónde, no sé a qué nivel. Sí, bueno, a ver. Salgamos a la calle. Sí. Y no les importa. ¿Qué opina usted de la declaración del presidente Ni se López enteraron. Obrador de que se está preparando un golpe de Estado técnico desde la oposición con los jueces? Así dijo. No le entienden, ¿qué estás preguntándoles? Si no entienden qué preguntar. No, pero a mí es que no me asalten. ¿Qué es lo que no quiere que hable el presidente? Sí. El presidente va a contrapelo, defendiendo su política, le llama, yo le llamo karma, ¿no? Esto de la seguridad. De abrazos y no balazos. Eso no es una política pública, es un karma. Pero destacaría algo que dijimos la semana pasada. La elección del 18 se llamó corrupción, tampoco se llamó economía. De esta hasta el momento es inseguridad. Inseguridad y la corrupción ligada a la inseguridad. Sí. O sea, la economía, aquella famosa frase de Dick Morris del 96 de It's economy, no, it's not the economy en este momento. ¿Por qué? Porque la economía está funcionando relativamente bien.
Lo que sucede... Porque, perdón, y sí. porque la preocupación de la mayoría de la gente no es la economía, es la seguridad. Exacto. Pues son las medicinas. Por supuesto. Y es la segunda, la salud es la segunda. Sí. Por supuesto. Y por más que el presidente, con todo el aparato de propaganda que tiene y como ha acostumbrado, quiera evadir la realidad e inventar su realidad interna y estar en la invención, la realidad no conspira y la realidad está ahí, y la realidad lo que manda y mandata es que la inseguridad afecta por igual a toda la población mexicana, que el desabasto de medicinas afecta a una gran 50 porción millones de mexicanos Así acaba es. de reconocer el presidente. Así Él. es. Así es, Joaquín. Y tú no puedes, por más habilidad, entre comillas, que tengas, y por más justificación de que por ti habla una gran autoridad moral y que está facultado para ello, y que lo que él dice es fuente de toda verdad y sabiduría, y que los otros actores políticos no están realmente en el asunto central. El asunto central es que la realidad que no conspira le dice inseguridad. ¿Sí? No le van a decir aquí, es la economía, como en aquel tiempo decían, no, es la seguridad, es el abasto de medicinas, ¿sí? Y es el presente de la gente, no solamente el futuro. Normalmente las campañas se trabajan en futuro, Joaquín, pues ahora no, ahora es los predicados de la vida cotidiana que sufre la población mexicana. De hoy. Así es. Y ese es el error que está cometiendo la oposición. Está cayendo así como tú hablas de que la gente cree que hay fraude. Discúlpame, esa es una figura que desde hace 6 años se empezó a construir. Sí. Y lo que estamos viviendo ahorita es lo que durante 6 años ha estado construyendo, y lo digo con toda franqueza, el presidente López Obrador ha creado la figura de fraude. Y es una gran mentira. No hay fraude en las elecciones desde 1997. Porque las elecciones son en cada casilla. Sí. En cada casilla volvemos a repetir lo mismo. Son ciudadanos, mis vecinos, los que están recibiendo el voto, la credencial, la lista con la foto del elector, la huella. Se marca, los ciudadanos cuentan los votos y pegan afuera de cada casilla los resultados. Así es. Allí está ya la elección. Tú decías hace 3 semanas que la elección se decide no, la elección se decide esa noche, cuando los ciudadanos cuentan los votos. Es una falacia, una mentira presidencial que hay fraude. Y nosotros los medios le hacemos un mal servicio a la democracia en difundir esa especie que inventó el presidente de la República. Lo otro, no puede la oposición seguir dejándose llevar. Es que hay que hacer propuestas. No. La gente, como dice René, la gente quiere que le resuelvan sus problemas de hoy. Ahorita son que no me asalten, que mi hija pueda regresar a tiempo y que mi hija regrese bien, que no se la vayan a llevar, que no le pase nada a mi hija. Caray, esas cosas que son la angustia de los padres de ahorita, la pregunta es, eso es lo que tiene que hacer la oposición. Esto es lo que tiene que hacer tu gobierno, resolvértelo ahorita. Y retomar el propio discurso presidencial. El presidente declaró, Joaquín, que su único pendiente era el caso Ayotzinapa. Pues no, la oposición debe de estar muy pendiente para contraargumentar. No, hay mínimo 9 casos Voy a más dejar que de son hablar del presidente. torales. Voy a regresarme a la campaña. Pues. Quiero, el poder, de alguna manera, y no me refiero a un poder malo, es el poder que la Iglesia muestra cuando el lunes sienta el mismo día a firmar el mismo documento a los 3 candidatos presidenciales. Lo que te habla de una cosa, de la ausencia o desgaste de las instituciones. Sí, exactamente. La Iglesia que sentó a dos grupos criminales a que hicieran pausa, la Iglesia sienta y los 3 candidatos dicen, no nos hemos reunido en ningún otro lugar. Ahí sí. La siguiente reunión va a ser en Acapulco en el Vaquero, en la convención bancaria. Pero aquí es la Iglesia lo sienta en el mismo día, en el mismo lugar, a firmar el mismo documento. Es el reconocimiento del poder que significa la Iglesia. Y 2, y de ese día quiero destacar lo que Xóchitl Gálvez dice, que ojalá hubiera alguien que convenciera a los partidos políticos de promover a la candidata presidencial. O sea, cuando lo dice así, es que ella no los ha podido convencer. No, claro que no. A ver, los spots en los del PRI sale el Alito, en otro Marco. Y en los del PAN sale Marco. ¿Y dónde está la candidata? O sea, es que lo hemos mostrado, es lo diferente que está la estrategia de los partidos que les importa su posición en las cámaras a la estrategia de la candidata presidencial. O
o sea, separados totalmente. Tan es así que no los ha convencido de que la promuevan a ella. Y mencionaste la palabra de reconocer, y al poner ello en la iglesia, y que está un llamado de esto, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, justo, sí, lo que reconoce ahí es que la inseguridad es el principal problema. A ver, don Pepe, un comentario y vamos con las conclusiones, ¿sí? Bueno, yo creo antes de tu final. Ok, bueno. Vamos, sigo pensando que se equivoca la candidata. ¿Qué candidata? La candidata de la oposición en seguir los consejos de los asesores que ya la estaremos haciendo propuestas a diestra y siniestra, no. Y retos. Tiene que estar señalándole la realidad, que te arreglen esto, que te arreglen esto, que te arreglen lo otro, a la localidad, al tener los problemas de cada localidad y decirles que te arreglen esto que te están dejando y te tienen de abandonado. Punto. Eso, una conclusión. A ver, faltan 11 miércoles para que cerremos la elección, cerremos la campaña el 29 de mayo. Yo creo que no está de más repetir todos los miércoles la importancia de que votemos. O sea, la importancia de que votemos. Sí, no solo para la presidenta de la República, sino en el Congreso. En el Congreso está el gobierno. Oye, y por quien quieran, pero vayan a votar y inviten a su familia, es el mundo ideal es cuando todos votemos. Esa es la democracia ideal. Así que no está de más decir la importancia de no dejar que otros elijan a quien nos va a fijar el rumbo. Y el peor adversario que tiene el régimen es el voto mayoritario. Sí, yo no quiero ver. Digo, yo sí lo quiero decir. No, es el principal enemigo que tiene la democracia es la abstención. Sí, la abstención. Sí. Y la principal preocupación del régimen es que la gente salga a votar. ¿Por quién? Porque normalmente cuando hay una gran participación electoral siempre va en perjuicio o en detrimento del régimen, el que sea el que esté en el poder. Rápidamente. Sí, Joaquín. Reitero, hablar de que se está maquinando un golpe de Estado y un fraude electoral es algo gravísimo, viniendo del peso que tiene la palabra presidencial. Si eso se sustentara en demostrar y dar información y sustentar los dichos, otro caso sería. Un gobernante, un jefe de Estado, Joaquín, está llamado a la templanza, a la prudencia y a decisiones y a opiniones inteligentes. Gracias. El presidente juró ante la Constitución que respetaría la Constitución, sí, y está otorgado a otorgarle, valga la redundancia, valor a la palabra y responsabilidad a sus afirmaciones y a su acción. Gracias. Gracias a ti, Joaquín. Mira, dos frases nada más. Una sobre el poder. Decía Enrique Tierno Galván que no van a decir que era conservador. El poder es como un explosivo, o se maneja con cuidado o estalla. Y la otra es para estos tiempos de violencia. La indiferencia hace sabios y la insensibilidad hace monstruos. Decía Denis Diderot. Gracias, don Pepe. Gracias, Joaquín. René, gracias. Muchas Joaquín. Gracias. Hasta el próximo miércoles, la mesa de los miércoles. Georgina Martínez.